Sabemos que estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Es una guerra que no se lucha, como dice el apóstol Pablo, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que libre, ¿verdad? Y en la guerra, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra nuestro hermano ni contra nuestra hermana, no es contra los católicos nuestra guerra, no es contra los evangélicos, sino con los espíritus que están detrás de esas falsas doctrinas, que están detrás de todo intento malo. Y como nuestra guerra es una guerra espiritual, entonces bueno, a veces no se ve, pero se siente, como dice, ¿verdad? Pero se siente. Bueno, en el libro de los Jueces, capítulo 4, vemos allí la historia de una guerra, de una batalla. Una batalla que pasó, así como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Estudió en el tiempo denominado de los jueces de Israel. Pero por la característica de la guerra, de lo involucrado, de lo que se desarrolló, del lugar donde se ejecutó, también tiene un significado profético. Profético con lo que hemos estado estudiando, de las trompetas. Así que vamos a prestar un poquito de atención para que podamos dilucidar todo lo que dice el juego. El libro, en la época de los jueces, el periodo denominado de los jueces, es el periodo después que Israel es introducido, como decíamos, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, la tierra prometida, que Dios había prometido a Abraham. Lo sacó de Egipto Moisés, con su lugarteniente Josué. Moisés muere, queda mando Josué, Josué lo introduce, muere Josué, pero toda la extensión geográfica que habíamos estudiado correspondía por promesa de Dios a los israelitas, aún estaba llena de otras naciones. Esa extensión geográfica se extendía de dónde a dónde, ¿se acuerdan? Ajá, estaba limitada por dos ríos. Uno era el Éufrates por la parte de arriba, ¿y cuál es el otro río? El Nilo. Lo que se le prometió a Abraham iba desde el Nilo de Egipto hasta el Éufrates. Todo eso que hoy día se conoce como el Medio Oriente o el Cercano Oriente, toda esa fue la tierra que se le prometió a Abraham. Y allí estaban los judíos, los israelitas, aún estaban otras naciones allí. Y bueno, en el periodo de los jueces, ese era el trabajo que les había quedado a Israel, conquistar el resto de todo ese territorio por medio de la guerra. Pero sabemos, como dice el versículo 1, los hijos de Israel tornáronse a hacer lo malo en los ojos de Jehová después de la muerte de Ahod. Ahod fue otro juez que también había liberado a Israel, lo liberó por más o menos, dice aquí en el versículo anterior, por 80 años. Pero volvieron a hacer lo malo. ¿Qué fue lo que hicieron de malo de nuevo? ¿Qué era lo malo que ellos siempre hicieron? La idolatría. ¿Y cómo llegaron a la idolatría? Por la alianza, por la influencia maléfica de la alianza con los que no son hijos de Dios. Se aliaron y bueno, esa alianza los llevó a la idolatría. La idolatría es adorar a otros dioses falsos. Entonces aquí dice el versículo 2, Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Jueces capítulo 4. Vamos al versículo 2. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Él habitaba en Acerot de las Gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué clamaron? Porque aquí tenía 900 carros errados. 900 carros errados. Y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20. En aquel tiempo, un carro de esta magnitud era la última tecnología. Eran unos tanques. Imagínense un ejército cuando mucho lo que tenían era caballos, ¿no? El Israel, enfrentando con un ejército que tenía tanques, carros de hierro. Entonces,
claro, este imperio o esta nación, ¿verdad?, de Canaán, tenía más poder militar que Israel y por eso lo estaba allí sometiendo. Entonces ellos, a la final, cuando ya se hartaron, cuando se cansaron de los ídolos, y darse cuenta que si el ídolo no los liberaba, entonces clamaron. ¿Clamaron a quién? A Jehová. Hay que tener que clamar, ¿no? Clamaron a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Aquí dice el versículo 4. Levantó un juez. ¿A qué juez levantó? A Débora. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué? A juicio. Subían a ella a que entonces ella juzgara sus causas, ¿no? Era la jueza que se había levantado aquí, que Dios había levantado para gobernar Israel. ¿Por qué gobernaba ella? Porque era ¿por qué cosa? Profetisa. Pero vamos a ver la historia, cómo se va desarrollando, ¿no? Ok, llegó el momento en la historia de este evento. El versículo 6 dice, ella envió a llamar, ¿a quién llamó ella? A Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, mira lo que le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor, toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de quién? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Miren lo que le dice Dios a Barak, ¿por medio de quién? De Débora. Débora estaba gobernando porque era profetisa y Dios hablaba a través de ella, y era Dios realmente quien estaba gobernando. Pero ¿quién quería Dios que liderara la batalla? A Barak. Y ella le había dado el encargo, o sea, Dios le había dado por medio de ella el encargo, mira, no te dijo Dios que hicieras esto, aquello y lo otro, que reunieras a todos los hombres, esta cantidad de hombres, los llevaras a tal lugar, y que allí, ¿verdad? Dice, yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Cuando nosotros, hermanos, estamos afligidos, ¿alguna vez hemos estado afligidos? Nosotros. Hemos tenido algún enemigo que nos aflige, así como Javín, rey de Canaán, afligía al pueblo de Dios. Sí, ¿verdad? Cuando alguien nos aflige, algún enemigo, eso nos motiva a qué cosa? A orar. Pero cuando oramos, el Señor dice, bueno, yo te voy a liberar, ciertamente. Pero para liberarnos, ¿qué Dios quiere que hagamos? Una batalla. Toda liberación, ¿qué implica? Una batalla, una guerra. Y Dios así como le dice a Barak, por medio de Débora, nos dice a nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿tú quieres que yo te libere? Está bien, yo te voy a liberar, pero prepárate. Prepárate porque viene la guerra. Haz esto, haz aquello, porque yo voy a traer a ti. Miren lo que dicen, yo voy a traer a ti. ¿A quién? Al enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces pensamos que la liberación implica, bueno, yo no voy a pasar por nada. Todo tranquilo, ¿verdad? Pero Dios quiere que pasemos por un corto momento de angustia, y ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué en la historia, cómo es la batalla, porque la batalla tampoco es como nosotros nos la imaginamos. Pero Dios sí lo que va a hacer es que nos va a traer al enemigo enfrente. Miren lo que dice aquí, yo atraeré a ti el arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con su carro y su ejército. Lo va a traer allí. Y cuando lo traiga, ¿qué va a hacer después? Como dice uno aquí en Venezuela, te lo va a poner en bandejita de plata. Lo voy a traer para acá y te lo voy a colocar en tus manos. Te lo voy a entregar. Tú vas a ver el despliegue de todos esos carros errados, de todos esos caballos, de esos capitanes, de todos esos enemigos. Pero cuando lleguen allí, lo voy a entregar en tus manos. Entonces, fíjense, para ¿qué requería
¿Qué requería ahora esta batalla? Para Barak y todos los que iban con Barak. ¿Qué requería? Fe, ¿no? Fe, porque él estaba, o sea, él comenzara a organizar todo ese batallón de hombres que iba a provocar que el enemigo se pusiera en guardia. Dije, tú quieres guerra. Bueno, yo voy para allá. Entonces, si él no cree que Dios lo iba a librar, provocar la guerra al enemigo, que evidentemente era superior desde el punto de vista militar, sería la muerte automática. Entonces él tenía que realmente tener fe de lo que iba a hacer, fe en que Débora era profetisa, ¿sí o no? Sí. Porque si Débora era una falsa profeta, entonces lo que está llevando es al matadero. Entonces él tenía que tener fe en la profeta, ¿sí o no? Sí. Fe en el Señor. Y esa fe en el profeta y en el Señor, no fe en el profeta, fe en que era profeta. Y que el Señor estaba hablando a través de ella. Y fe en el Señor, que estaba diciendo lo que estaba diciendo, esa fe lo llevaría a él a recibir la promesa. ¿Cuál era la promesa? Lo entregaré en tus manos. Y no ha permitido Dios a nosotros que nos va a entregar nuestros enemigos en tus manos. Hay un salmo que dice que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, no dice eso. Entonces, no pasó el caso con Job, que Dios le tuvo poder, ¿verdad? Inclusive para enfermarlo, ¿sí o no? Sí. Pero no tuvo poder para matarlo. Entonces algunos de nosotros nos sentimos aquí preocupados, que estaba haciendo con hermanas, pero demos la gloria a Dios que aunque el diablo pudo afligirla, ¿verdad? ¿Qué no pudo? ¿Por qué? Porque el Señor ha empeñado su palabra y Dios no es un hombre. Dios no es un hombre como nosotros, ¿verdad? Que decimos una cosa hoy y otra cosa mañana. Él no es hombre para él, cuando dice algo, así será, ¿no? Entonces, bueno, Barak le respondió, versículo 8. Si viene conmigo, yo voy, si no, no. Ajá. Ahí la fe como que flaqueó. Y le dijo Barak a Débora, si tú fueras conmigo, yo iré. Pero si no fueras conmigo, no iré. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué vemos aquí? Falta de fe, tener la seguridad de lo que él estaba buscando. Ajá, no tuvo fe, tuvo poca fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué tenía que ver Débora en todo eso? Vamos a ver. ¿Acaso Débora era la que estaba con el poder? ¿Qué era Débora? profeta. ¿Y eso qué? Un instrumento, un mensajero. Pero más nada, el poder estaba en ¿quién? En Dios. Y Dios no dependía de la presencia física de Débora para librar en la batalla. Pero él aquí reveló, ¿verdad?, un poco de debilidad. Y a causa de esa debilidad, ¿qué fue lo que Dios le dijo? A través de ella. Yo voy, pero me entregaré así será, hermano. Ajá, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisa. Y se levantó Débora y fue con Barak a hacer. Entonces noten dos cosas. Noten, hasta cierto punto, ¿verdad?, un poco de cobardía de Barak. Pero también notemos algo, que también podemos notar aquí. Además de la cobardía, un poco de la cobardía de Barak, ¿qué otra cosa resalta aquí como buena en este aspecto, en este versículo? Como buena. El valor de Débora. Porque ella dice, bueno, yo voy, está bien, ¿tú quieres que yo vaya? Yo voy. Y fue la mujer a la batalla. Era como ¿cómo sería? Como un asunto moral allí, ¿verdad? Una compañía moral, ir la mujer a la batalla. Y por eso Dios le dijo a través de ella que Dios entregar la gloria de la guerra. ¿En manos de quién? De una mujer. Entonces, hay dos reflexiones que vamos a hacer aquí. Primero, no queremos hombres como Barak. Queremos que todos tengamos fe, ¿verdad?, en el Señor, y que al Señor nos envíe allá. Pero si hace falta, sí queremos mujeres como Débora.
Que cuando vean que no hay hombre, ¿verdad? O que los hombres como que se acobardan, entonces venga la mujer y que haga. Lo escuchen por el trabajo, pues yo voy contigo. No puedes tener miedo y solo vamos. Por eso es que la fe es difícil de controlar, ¿no? Porque él tenía que tener mucha fe en ese momento. Claro. Pero cuando él ve ese poco de tanque, y mayoría y no, aquí tuvo miedo. Sí. Entonces él dijo, bueno, como yo sé que ella es profeta, y Dios la va a proteger a ella, me la llevo. Yo está al lado de ella, que se casa. Entonces me la llevo, y entonces yo sé que Dios no va a permitir que nada pase. Ese era el pensamiento aquí, ¿verdad? Humano. O sea, ahí está la fe mezclada con la humanidad. Porque igual Débora era una mujer. O sea, si él tenía miedo con enfrentarse a ese capitán, ¿cuánto más una mujer? ¿Cuánto más una mujer, verdad? Sería difícil para ella llevar esa delantera a la batalla. Entonces, bueno, a la final, versículo 10, juntó Barak a Zabulón, a Neftalí en Sede, subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Débora subió a la batalla. Eber Cineo, de los hijos de Joab, hijo de Moisés, se había apartado de los cineos, puesto su tienda hacia el valle de Sanaín, que está junto a Sede. Vinieron pues, como decíamos, ¿verdad? Vinieron pues las nuevas, las noticias a Sísara, de cómo Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. ¿Y cuál fue la reacción? Tal como estaba predicha. Sísara reunió todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que estaba con él, desde Aceró de la gente hasta el arroyo de Sison. Él dijo, bueno, vamos todos a la batalla para aplastar a esta mosca o este grupito de gente que se cree que nos va a vencer. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Entonces se lanzó a la batalla. Fíjense entonces cómo aquí viene la batalla, una gran batalla entre el pueblo de Dios y los pueblos enemigos. Los pueblos enemigos que estaban habitando en la tierra prometida. Y fueron allí a ese lugar reunidos. No hubo que pasar la invitación, el mismo capitán fue con toda su gente. Dios nos atrajo a esa batalla allí, ¿verdad? Barak, bajo la palabra de Dios dicha por la profeta, se levantó, fue la batalla contra su enemigo. Versículo 15, ¿quién peleó la batalla? Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara, el capitán, ¿verdad?, tuvo que descender del carro y salir corriendo A pie. a pie. Fíjense entonces cómo el Señor directamente peleó la batalla por su pueblo. ¿No dice un versículo también? El enemigo levantará río contra el pueblo, ¿verdad? Pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Es una profecía que está en Isaías. El Señor mismo descendió a pelear la batalla con sus ángeles. Y hay muchas historias, ¿verdad? Donde se acuerdan la historia también de Eliseo, que estaban allí Eliseo y el siervo, y ve un montón de gente alrededor, de enemigos ahí que iban a batallar, y él decía, oye, mira que hay mucha gente que nos van a matar. Y Eliseo le dijo, oró a Dios, le dijo, abre los ojos para que vean. Porque él le dijo, más son los que están con nosotros y más que los que están con él. Y entonces él multiplicó, pero yo veo lo contrario. Él oró, abre tus ojos para que vean. Y cuando Dios abrió los ojos, había legiones de ángeles. Y esos ángeles fueron y a todos mataron a cuchillo. Y ellos no tuvieron que moverse solo de él. Y aquí pasa lo mismo. Pero uno se pregunta, ¿pero acaso no entiendo entonces cómo es que Dios le dice a Barak, prepárate, trae a gente, trae a los hombres a la guerra, y después no lo deja pelear? ¿No parece lógico? Sí. Un acto de fe. Ajá, eso lo que representa es justamente el acto de fe, la obra de fe. O sea, el Señor quiere que nosotros actuemos como sí. Pero cuando nosotros actuamos como sí,
y él ve que nosotros estamos decididos a, entonces él dice, tranquilo, yo hago. ¿Se acuerdan del caso de Abraham? ¿No es la historia de Abraham? Sí. Dios hasta el último momento le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y fue y caminó y llegó y hasta levantó la mano con el cuchillo. En el último momento, no lo hagas. Ya he entendido que te me has de Jehová, porque no me lo has negado. O sea, Dios esperó hasta el último momento para ver si en el último momento se arrepentía. Y dice, no, Señor, por favor. No, nada, Dios lo mantuvo en esa pequeña angustia a Abraham, probando su fe. Angustia, Y así, angustia, tristeza, tensión, de todo, por matar a su propio hijo. claro, pero Dios estaba probándolo. Sí. Y a la final, Dios cuando se mostró, pues, porque Dios conoce a Dios o no conoce el corazón. Amén. Entonces, ¿para qué Dios necesitaba esa prueba? ¿Para sí mismo o para quién? ¿Para quién son esas pruebas? Si Dios conoce el corazón, ¿para quién son? Para nosotros y para los ángeles, para los seres de los otros mundos. Porque Abraham había dado pruebas de qué? De que era un mentiroso. No, cuando la esposa, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado. Así que le hizo pasar por su hermano. No, este es mi hermano. Es mi hermano. Entonces le había dado pruebas de que a la hora de la verdad él como que flaqueaba. Y también había dado pruebas de que no confió en Dios, porque no esperó la promesa para el nacimiento de Sara, sino que tuvo relaciones con la sierva. Con la sierva de él. Entonces ahora Dios quería probar, bueno, ahora tienes que dar prueba de lo contrario. Y entonces esa fue la prueba más fuerte que sufrió Abraham para dar prueba de su verdadera fe. Y aquí pasa lo mismo, como pasa en toda la historia, y aquí podemos entender el carácter de Dios, porque Dios es el mismo, ¿verdad? Jehová es el mismo ayer, Hoy y siempre. Exacto. Y el Señor no cambia. Entonces quiere decir que el Señor a nosotros también nos va a poner a prueba. Claro. Nos va a poner a prueba en todo lo que tengamos en nuestras angustias. Si le estamos pidiendo algo, Él va a hacer que nosotros veamos como que sí, como que le estamos pidiendo, y lo que Él nos ha prometido como que al final como que no se va a dar. Como que se va de nuestras manos. Entonces para probar si realmente confiamos, pero confiamos en qué? En Dios. Porque mientras yo veo las cosas, mientras ustedes ven las cosas, que van como uno las espera, ¿cómo está uno? Contento. Feliz y emocionado. Así, ese es mi Dios. Pero cuando vemos las cosas visibles, que contradicen la palabra de Dios, ahí nuestra fe, ¿qué cosa? La que tambalea un poco. Entonces, si nosotros en ese momento, cuando lo que vemos contradice lo que Dios dice, si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, y decimos, bueno, yo no sé, yo sé que veo lo contrario, pero Dios me dijo esto, y Dios no es hombre para arrepentirse, Dios no es mentiroso, y yo me aferro a eso, creo a eso, entonces estoy teniendo la verdadera fe, porque la fe es la confianza en qué? En lo que no se ve, en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la historia de el siervo del centurión? Que el centurión le dijo, Ajá, bueno, no hace falta que venga, solo di la palabra. la palabra solamente. Y Jesús le dijo, no ha hallado en Israel tanta fe. O sea, que fe es eso, es confiar en la palabra, aunque las circunstancias que uno ve van contrario a la promesa. Entonces, ¿qué ve aquí? ¿Qué está viendo aquí Barak? Oye, Barak está viendo todos los 900 carros, ¿verdad? 900 tanques está viendo ahí. Está todo ese montón de hombres allí. Y ante lo que se ve dice, no, aquí lo que vamos a hacer, polvo, masacre vamos a hacer con nosotros. Pero cuando él por su fe él avanza, como que sí va a ganar, entonces, y muestra, ¿verdad?, que cree la palabra de Dios, entonces ahí es cuando Dios actúa. ¿Saben por qué quizás nosotros no vemos la mano de Dios? Por eso, porque nosotros no actuamos, no hacemos nuestra parte. No somos capaces de levantar el cuchillo. No caminamos, no vamos a la batalla. Entonces así Dios no puede obrar, porque Dios espera nuestra parte. Cuando Dios abrió el mar rojo para que pasara, estaba el mar allí quietecito. Y solo como se mojaron, esa historia bíblica, hasta las rodillas. Ni siquiera fue que apenas tocaron el agua. Tuvieron que caminar un estrecho y se mojaron hasta las rodillas. Ahí fue que Dios volvió a abrir el mar. Entonces toda esa historia lo que nos muestra es cómo Dios obra, qué es lo que Dios quiere, qué tenemos que hacer nosotros para conseguir, o para ver pues el poder de Dios obrando, cómo nos libera.
tenemos nosotros que dar el primer paso. Pero no es un paso que logra algo realmente. Porque nadie batalló en el caso de la historia de Barak. Es el paso de la fe. Sin fe es imposible que... Pero la fe, la verdadera fe, obra. No es que la fe va acompañada de la obra, no. La fe obra. Así se la palabra, la fe que obra. Es la fe verdadera la que obra. Y si no hay obra, tenemos evidencia de que no hay fe. Entonces, bueno, Jehová desbarató a Sísara, a todos sus carros, a todos sus ejércitos, a filo de espada delante de Barak, y Sísara salió huyendo a pie. Ahora lo tenemos en el mismo terreno, ¿sí o no? Ah, yo estoy a pie, ahora tú también estás, ¿cómo? A pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército a sobre de la gente, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Cuando Dios primeramente destruyó los carros, ¿verdad?, de forma milagrosa, y a todos sus ejércitos, y cuando fueron confundidos y huyendo, ahí era la hora entonces del pueblo de Israel, fueron tras ellos y ahí sí actuaron a cuchillo, ¿no? Y Sísara, versículo 17, se acogió a pie de la tienda de Jael, mujer de Eber Cineo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber Cineo. Entonces, él salió huyendo a la casa de Jael. Y Jael salió a recibir a Sísara y le dijo: ven, señor mío, ven, no tengas miedo. Vino a ella en la tienda y ella le cubrió con una manta. Vente, cuéntate aquí. Entonces ella se sintió tranquilo, ¿verdad? Pero en el conflicto de la batalla le dio sed, evidentemente. Y él le dijo: ruego que me dejes beber un poco de agua, que tengo sed. Pero ella abrió, ¿qué cosa abrió ella? Un odre de leche. Y le dio a beber y lo tornó a ¿qué? A cubrir. En lugar de agua le dio leche, bastante. Y entonces él le dijo: estate aquí en la puerta de la tienda, si alguien viene y te pregunta diciendo: ¿hay alguien aquí?, tú responderás, ¿qué cosa? No. Y Jael, mujer de Eber Cineo, tomó una estaca de la tienda, un pedazo de madera puntiagudo, ¿verdad? Y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente. ¿Y qué hizo? Y le metió la estaca por la sien. Y agarró la estaca, ¿verdad?, se la colocó en la sien y martilló ahí hasta el fondo. ¿Quién lo hizo? Jael. Una mujer. Jael ofreció que lo estaba recibiendo con tranquilidad, le dio a beber leche con azúcar, bastante leche con azúcar, para que se quedara dormido allí. Se quedó dormido y bueno, dice aquí que le puso la estaca, y la estaca atravesó las dos sienes y llegó hasta la tierra. Dice el versículo 21. Me dio la estaca por las sienes y enclavólo en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. O sea, él se acostó a dormir en un sueño del cual no despertó. ¿En manos de quién entregó Jehová a Sísara? En manos de una mujer. ¿Y cómo se llama esa mujer? Jael. Siguiendo Barak a Sísara, Jael recibió a recibir y le dijo: ven y te mostraré el varón que tú buscas. Él entró donde él estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. O sea, este fue el principio de la caída ¿de qué? Del reino de los cananeos. Porque se levantaron, clamaron al Señor, el Señor respondió y actuaron oyendo a la profeta, actuaron por fe y obraron allí y recibieron esa liberación. Entonces, esta historia pues lo que nos muestra es eso, hermanos. Nosotros, nuestros enemigos que nos combaten, que se burlan de nuestra fe, que nos hacen la vida imposible, sea en el trabajo, en la universidad, en el gobierno, en los vecinos, todo aquello que nos persigan, pero por causa de nuestra fe, porque no creen en Cristo, se burlan de nuestra fe en Cristo. Cuando clamamos a Dios por liberación, Jesucristo se nos libera.
Pero Él nos libera llevándonos a la batalla. Y la batalla hay angustia, hay conflicto, hay una lucha que hay que llevar adelante. Pero si somos fieles y con fe actuamos, el Señor entonces nos libera con mano poderosa. Amén. Nuestro mayor enemigo, ¿cuál es? El diablo, ¿no? Satanás. Y él, ¿verdad? Va, como ya hemos estudiado, él ha enviado sus tres ángeles caídos. Y él ha difundido el mensaje de los 3 ángeles caídos. ¿Para llevar a qué? A las naciones a la batalla. ¿A dónde va a ser esa batalla que va a llevar? En el Armagedón. En un lugar que se llama Armagedón. Y así como el pueblo de Israel pasó por una angustia, nosotros, que somos el Israel, somos hijos de Israel, pasaremos por una angustia. ¿Cómo se llama esa angustia? De Jacob. El tiempo de angustia de Jacob. Un tiempo en el cual habrá una amenaza de muerte sobre nosotros. Sí. Un decreto de muerte, lo dice Apocalipsis 3. Pero ese decreto de muerte no se va a llevar a cabo, porque en ese momento, en ese último instante, cuando ellos quieran ejecutarlo, vendrá nuestro libertador. Bueno, fíjense que esta historia que estamos leyendo, estudiando, de la liberación de Débora y la batalla que tuvieron Débora y Barak, en el capítulo 5 dice que ellos, después de esa victoria, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad. Load a Jehová. Oíd reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Aquí están todos los elementos en la batalla que contra Císara, que abatieron a Císara. Los montes se derritieron delante de Jehová. Aquí está Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anar, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado, en Israel habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. En escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a la puerta. Se veía escudo, lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que ofrecieron con buena voluntad entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los archeros, en los abrevaderos, allí repetirán la justicia de Jehová, la justicia de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces ha hecho que quedó del pueblo señoree de los magníficos. Jehová me hizo enseñorear sobre los fuertes. De Efraín salió su raíz contra Amalek. Tras ti, Benjamín, contra tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón los que solían manejar como un son de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora. Y como Isaacar también Barak se puso a pie en el valle. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén grandes fueron las disquisiciones del corazón. Galaad se quedó de la otra parte del Jordán. Y Dan, porque se estuvo junto a los navíos, mantúvose a hacer a la ribera de la mar y se quedó en su puerto. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces, ¿pelearon quiénes? ¿Dónde pelearon? Megiddo. Junto a las aguas de qué? ¿Y sabes lo que significa Armagedón? Armagedón dice Apocalipsis que es en lengua hebrea, ¿no? En hebreo, Armagedón es una palabra compuesta. Megiddo. Es una palabra que significa en hebreo monte. Entonces, Armagedón es el monte de Megiddo. ¿Y dónde se libró la batalla aquí?
en las aguas de Megido. Entonces esta batalla de Barak y Débora, de Israel contra Javín, es un símbolo del Armagedón, De lo que va a venir. de lo que va a venir. De lo que va a pasar allá. Todas las naciones de la tierra, con toda su tecnología militar, con todo su GPS, con todos sus misiles y sus drones, ¿verdad? Van a librar la batalla contra quién. ¿Contra quién es la batalla? Es contra los musulmanes, Contra Dios Todopoderoso. Contra Jehová. contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, contra nosotros. Y van a librar la batalla allá, se va a librar la batalla. Todos van a ser reunidos allí en el valle de Josafat, en el monte de Megido. Pero en ese momento, ¿verdad? Dice aquí que cada una de las tribus va a tener una actitud. Y no dice la Biblia en Apocalipsis 7 que los 144.000 son de dónde? Mira, los tribus De de la tribu de Israel. Israel. Las tribus de Israel. Entonces cada quien va a actuar, de cada quien dependiendo de cómo actúe en esa batalla, así va a ser en su tribu. Así como que dice que los de Zabulón expusieron sus vidas a la muerte, pero los de Dan se quedaron así, angustiados, pensando no sabían qué hacer. Cada quien tuvo su actitud. Pero la batalla será allí, junto a las aguas de Megido. Mas no llevaron ganancias, alguna de dinero. Versículo 20. De los cielos, ¿quién peleó? Las estrellas pelearon contra Císara. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles. Ahí está. ¿Quiénes son los que pelean la batalla? ¿Quiénes son los que van a pelear la batalla del Armagedón? Contra los reyes de la tierra. Los ángeles. Ellos van a batallar contra su pueblo, contra el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la señal que Dios ha establecido y que es evidente, que separa al pueblo de Dios de los que no son pueblo de Dios? El sábado. Cuando estudiemos ahora en la tarde, si nos alcanza el tiempo, la quinta trompeta, van a ver que dice que la plaga es contra los que no tienen la señal de Dios. Y mal que bien, los israelitas de hoy, los judíos, aunque no adoran al verdadero Dios porque no honran al Hijo de Dios, sin embargo que todavía conservan. Guardan el sábado. Guardan el sábado. Y cuando Constantino estableció el domingo, ¿saben qué fue lo que dijo Constantino? Él dijo que estaba prohibido judaizar. Pero él se refería a judaizar, era la observancia del sábado. Los judíos fueron expulsados de España en el siglo XII. ¿Y saben por qué? Y yo tengo por ahí las citas que aparecen en la historia. Porque ellos, con su tema del sábado, confunden a los que decía el mandato del rey. Por eso. Y en las cruzadas, que ustedes saben que la cruzada fue una guerra santa de los católicos contra los musulmanes, también el Papa mandó matar a todos los judíos porque con su judaizar confundían a los cristianos. Así que en la guerra del conflicto siempre ha estado el sábado como punta de la controversia. Y Hitler, ya, no sé si lo estudiamos otra vez o lo compartimos, Hitler formó parte de quién? De la alianza del fascismo, que estaba Hitler en Alemania, estaba en España Franco, y en Italia estaba Mussolini. ¿Y qué fue lo que hizo Mussolini cuando se montó en Italia? Le devolvió la sede al Papa. Al Vaticano. Entonces los tres eran pro-católicos. El fascismo es pro-católico. Y Hitler, ustedes saben lo que hizo Hitler cuando alcanzó el poder, ¿verdad? En Alemania. ¿Cuál fue la persecución? Contra los judíos. Y la batalla final se va a librar allá. Allá en ese lugar. La ciudad santa. Y ahí va a ser librada, ¿verdad? Y el punto de controversia va a estar una vez más entre el sábado y el domingo. y el domingo. En ese momento, cuando venga esa controversia, allá es cuando, ¿verdad? El pueblo de Dios, el Israel carnal y el Israel de la promesa, se van a fundir en uno. En Romanos capítulo 11 está la promesa. Y con eso terminamos por la mañana.
Romanos capítulo 11 dice, en el capítulo 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25, ¿lo tienen? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué cosa? Misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte que ha acontecido ¿a quién? A Israel. ¿Sí o no? ¿Lo tienen? Romanos 11. Capítulo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento que ha acontecido en Israel en parte, ¿hasta cuándo será ese endurecimiento? Hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? Hasta que todos los gentiles que van a entrar a Israel entren a la fe de Israel. Hasta que se predique el sábado en el mundo de los gentiles, todos los gentiles abracen el sábado. ¿Y después qué va a pasar? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitaren sus pecados. Entonces en ese momento final, el Israel carnal se va a aceptar a Cristo. Y entonces nos fundiremos todos. Tanto el Israel carnal como el Israel de la promesa, creyendo en Cristo, guardando el sábado del Señor, y ahí vendrá entonces la batalla final. Por eso es que se va a librar allá, en ese lugar donde desde el principio se libró también la batalla entre el bien y el mal, cuando Adán, ¿verdad?, fue tentado por Lucifer. Entonces, hermano, cada conflicto que tenemos día tras día, es un anticipo de ese conflicto que nos viene. Cada angustia que tenemos día tras día es un anticipo de la angustia de Jacob que viene sobre todos nosotros. Pero dice la promesa, de ella será ¿qué cosa? Librada. Así como fue aquí librado. Solo que de nosotros Dios espera que actuemos. Y nuestra actuación es simplemente dar el paso de la fe. Y yo lo que estoy viendo, hermano, de verdad, es que cuando yo me enteré de la noticia de la hermana, yo lo que pensé inmediatamente, el diablo está molesto con esta iglesia. Está molesto con nosotros. Y eso para mí significa de que, a pesar de todas las cosas que todavía tenemos que corregir, vamos por buen camino. Vamos por ahí, estamos en el lugar correcto. Tenemos que seguir mejorando, pero eso lo que demuestra es que el diablo se está airando. Hace poco dijimos, ¿verdad? Hace poco dijimos que todo el que quiere vivir piamente padecerá ¿qué cosa? Persecución. Si el diablo nos está persiguiendo es porque estamos comenzando a levantar el vuelo del reglamento de la reforma que tenemos que hacer. Para la gloria de Dios. Y el diablo que nos quiere es asustar, nos quiere atacar, nos quiere asustar. Porque esta misma semana yo les conté, pues, a mí toda la semana no pude hacer más nada, ni dar estudio, porque estuve con el tema de mi papá. Entonces, cuando me enteré lo de María, no, el diablo nos está atacando. Quiere desviarnos, quiere que nosotros nos distraigamos, quiere que nosotros abandonemos la lucha. ¿Por qué? Porque sabe que nos estamos acercando a la hora. Él sabe que nos estamos acercando a la hora. Amén, amén. A la hora en que el Señor va a derramar su espíritu sobre su iglesia. Amén. A la hora en la que viene la batalla, como ya la hemos estudiado, como estamos estudiando en relación con Siria y con el fin. Él sabe, y él sabe que entonces que los únicos que, no para gloria nuestra, sino para gloria de Dios, Amén. los únicos que pueden, ¿verdad?, que tienen el mensaje para hacer temblar su reino, es la iglesia del Señor, somos nosotros. Entonces Él nos está lanzando ahora el ataque. Y no digo esto para que nos asustemos, ni para que ahora digamos, bueno, yo mejor entonces no voy más para esa iglesia porque no me ataquen, ¿no? Más bien lo contrario, deberíamos decir que no le tenemos miedo porque hay alguien más poderoso. Sino para advertirnos, para que estemos atentos, no nos agarre desprevenidos. Claro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, redoblar Amén. la oración, redoblar el estudio de la palabra,
redoblar la oración por los hermanos, Sí. redoblar esfuerzos, hermanos. Tenemos que estudiar más la palabra del Señor para que el Señor nos hable. La escuela sabática, no descuidarla. La oración también, el culto que hemos estado hablando, culto familiar, en la mañana, en la tarde, no descuidar. Y bueno, ir cerrando filas en unidad nosotros uno con otro. Amén. Yo de verdad quiero también decir otra cosa, ¿no? Yo me siento, pues, le doy gracias al Señor de darme la oportunidad de estar con ustedes trabajando. Amén. Porque, a pesar de lo malo que pasó con la hermana, yo vi algo allí, pues vi que todos los hermanos concentraron, se pusieron allí a saber, a preguntar, hermanos llorando, y no son familiares de carne. Entonces yo dije, oye, verdaderamente el Señor nos está haciendo que nos sintamos como miembros, como hermanos. Estamos todos preocupados y eso también es bueno porque estamos creciendo como lo que somos, como lo que dice la palabra que debemos ser, ¿no? Hermanos en Cristo. Entonces, eso por un lado también me alegra porque las pruebas sacan a relucir lo que realmente somos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, hay algo bueno en lo cual podemos sacar de las cosas que están pasando. Amén. Quizás el Señor nos ha atacado una oveja de este redil, pero como dice el apóstol Pablo, está golpeada, está herida, mas no abatida. Damos gloria a Dios por eso y sigamos orando. Hermanos, también si alguno de nosotros siente la necesidad de pedir oración, hágalo, porque a veces también nosotros nos quedamos, ¿no?, con esos problemas que tenemos nosotros solos. Y miren, olvidémonos del temor de que si yo le cuento al hermano, le cuento al pastor lo que me pasa, me van a señalar, me van a decir que estás en pecado o que te falta fe. No. Si sentimos la necesidad de que se ore, díganlo, hermano, yo quiero que oren por mí. Porque tengo este problema, tengo esta debilidad, tengo esta falta de fe, pero no se quede con eso solo porque solo es difícil la pelea. El Señor ha dicho que contestan 2 o 3 de todas cosas que piden, les será concedido. Entonces, si nosotros ponemos nuestras necesidades espirituales en oración a la iglesia, el Señor va a obrar. No permitamos que el diablo nos ataque a uno solo a ese punto que nos desanimemos. No permitamos más eso. Y bueno, veámonos eso como hermanos, unos a otros. Vamos a seguir trabajando, luchando y como decía Alexander, ¿verdad? Más bien mostrémosle al diablo que no le tenemos miedo, que es un enemigo ultra vencido. Jesucristo lo venció en la cruz y ya tiene 2000 años que está vencido, solamente que tiene dando patadas de ahogado. Y nosotros entonces fortalezcámonos en Jesucristo, unos a otros, en oración, en estudio, y vayamos de victoria en victoria, hermano, porque la verdad, todo lo que nos está diciendo, tanto afuera como adentro, es que la venida del Señor está cerca, que el fin está cerca y que la crisis ya viene, porque nosotros, aferrados a Cristo, seremos más que vencedores. Amén. Sé que el Señor nos bendiga y bueno, simplemente como siempre les pregunto, ¿estamos dispuestos realmente a levantarnos a la batalla, en oración, en unidad? Amén. Entonces, vamos a